El estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo están desequilibrados. El estrés es cuando tu cuerpo no está en homeostasis. Tenemos un mecanismo innato en nuestro cuerpo que nos devuelve la orden. Emitimos y recibimos fotones de luz. La luz es información. Estamos constantemente descargando información en nuestro cuerpo. El ADN de nuestras células tiene un registro de cada transacción genética exitosa que nuestra especie ha recibido. Estas son las cosas que te harán envejecer prematuramente y comenzar a expresar todas las características de la enfermedad y la depresión asociadas con el envejecimiento. Y pensé, ¿cuáles son esas cosas? Hola y bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Todo lo que está hecho en el mundo físico está hecho de una sola sustancia. Esa sustancia penetra el tiempo y el espacio. Todo el tiempo está fluyendo hacia y a través de nosotros. Thomas Troward decía, no existe un segundo poder creativo. Todo lo que hemos creado en el mundo físico comenzó en la imaginación. Todo lo que vos quieras ya existe. Ahora solamente hay que pasarlo del plano superior al plano inferior. Entonces todo lo que vos quieras ver en el mundo físico lo tenés que ver en tu imaginación. ¿Y cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Número 1. Definir exactamente qué es lo que querés. Número 2. Lo tenés que crear en tu imaginación. Lo tenés que visualizar. Y paso número 3. Tenés que tomar acción. La acción es el último paso del proceso creativo. Recordá que de creativo no tiene nada porque ya está todo creado. Entonces, es muy sencillo. Así es como vos controlás tu mente para crear tu realidad. Número 1. Definí exactamente lo que querés. Número 2. Créalo en tu imaginación. Y número 3. Toma acción cuando seas guiado. Tú y yo hemos escrito libros y hablamos sobre esto todo el tiempo. Hice algo un poco diferente con este libro. En comparación con lo que suelo hacer, me tomé 7 meses fuera de nuestro calendario de viajes, con la excepción de compromisos previamente adquiridos para escribir el libro. Normalmente, los libros los escribo en aviones, aeropuertos y hoteles, pero sentí que lo que estaba diciendo en este caso merecía el tiempo necesario para encontrar las palabras adecuadas. Quería honrarme a mí mismo, porque no me guardé nada al escribir, y también honrar a mi comunidad, a mi familia global. Este libro es una celebración de nuestra humanidad, en un momento en el que la humanidad está siendo denigrada en las aulas y en los libros de texto. Estamos enseñando a nuestros jóvenes que son una forma de vida defectuosa por el simple hecho de existir, y, debido a que se les dice que son defectuosos, creen que necesitan algo externo para convertirse en la mejor versión de sí mismos y para competir en el mundo. Se les dice que necesitan un salvador, y ese salvador se está presentando como la tecnología. Sé que esto no es un secreto para nadie que esté viendo esto. Estamos siendo adoctrinados, obligados e incluso seducidos para reemplazar nuestra biología natural con sintéticos. Inteligencia artificial, chips de computadora en el cerebro, químicos en la sangre, chips RFID en el cuerpo, sensores bajo la piel. Las mentes más brillantes de nuestro tiempo nos advierten que, si no cambiamos nuestra trayectoria y seguimos con las políticas y leyes que ya se están implementando, probablemente seamos la última generación de lo que se llama humanos puros. Si no habitamos en otro lugar del universo, este mundo nunca volverá a conocer una humanidad como la nuestra. En menos de 5 años, para 2030, cuando hables con alguien en la calle, estarás hablando con un híbrido entre humano y máquina en algún grado. Alguien que ha renunciado a parte de su biología en favor de lo sintético. En este libro quiero llamar la atención de los lectores y de nuestra comunidad sobre el hecho de que esto está ocurriendo. Hay 2 temas paralelos en el libro. No solo nos están animando a entregar nuestra biología, sino que la nueva ciencia está revelando, quizás por primera vez, lo que realmente significa ser humano. Y cuando entendemos el extraordinario potencial dentro de cada célula y sistema de nuestro cuerpo, nos damos cuenta de que hay mucha menos necesidad y urgencia de incorporar tecnología externa a nuestros cuerpos. Porque nosotros mismos somos la tecnología. Literalmente tenemos 50 billones de células en el cuerpo,
cada una con 0,07 voltios de potencial eléctrico. Si haces los cálculos, eso da 3,5 billones de voltios de potencial eléctrico en nuestro cuerpo. Cada célula tiene el equivalente a transistores y capacitores. Emitimos y recibimos fotones de luz. La luz es información. Estamos constantemente descargando información en nuestro cuerpo. El ADN de nuestras células tiene un registro de cada transacción genética exitosa que nuestra especie ha recibido. Ese registro es transparente, inmutable y seguro. Y si esas palabras te suenan familiares, es porque la tecnología blockchain, que está revolucionando la información y las finanzas, imita la forma en que la información ya está almacenada en nuestros cuerpos. La cuestión es que somos un potencial extraordinario. Somos una tecnología avanzada y sofisticada, una tecnología blanda. No somos la tecnología primitiva del silicio y los chips de computadora. Somos más que eso. Somos neuronas, membranas celulares, potenciales iónicos moviéndose a través de las paredes celulares, y nos autorregulamos a través de los desencadenantes epigenéticos: pensamiento, emoción, creencia, respiración, enfoque, nutrición y movimiento. Lo interesante es que esto es el núcleo de nuestras tradiciones espirituales más antiguas y preciadas. Quizás no conocían la ciencia, pero sabían cómo aplicar estos principios a la vida para que pudiéramos ser la mejor versión de nosotros mismos. Literalmente, somos esa tecnología. Este libro es una celebración de esa conciencia, para que cuando nos animen a entregar nuestra biología, tengamos razones para no hacerlo, para que tengamos motivos para preservarnos y protegernos. Mi objetivo al escribir este libro no es solo que el lector termine con una apreciación más profunda de lo que significa ser humano, sino ir aún más allá. Quiero que nuestros lectores, nuestra familia global, sientan orgullo de lo que significa ser humano, porque una vez que perdamos nuestra humanidad, desaparecerá para siempre y nunca la recuperaremos. Creo que vale la pena preservarnos. Quiero agradecerte por la oportunidad de hablar sobre esto. Aún no he leído el libro desde que lo escribí, pero estoy deseando leerlo en el avión. Estoy muy emocionado de escuchar esto porque el mensaje que estás ofreciendo es el mensaje de autoempoderamiento que también he estado tratando de hacer entender a la gente durante mucho tiempo. Mientras tenemos este maravilloso traje de realidad virtual, con poderes que ni siquiera hemos explorado aún, entregar nuestro ser sin siquiera saber quiénes somos es un poco insensato en este momento, ¿no crees? ¿Puedo dar un ejemplo? Solo un par de ejemplos rápidos. No los revelaré todos. Cuando estoy con jóvenes en nuestras audiencias, algunos vienen solos, otros con sus familias. Estos maravillosos jóvenes han sido adoctrinados para adorar el chip de computadora y la inteligencia artificial, como si fueran lo máximo en todo. Lo que les sorprende es que se han realizado estudios, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, donde compararon una neurona humana con un chip de computadora. Ahora bien, ¿los chips de computadora son rápidos? Absolutamente. ¿Son eficientes? Sin duda. Pero aquí está el detalle. Están limitados por el material del que están hechos. Nunca podrán procesar información más rápido de lo que los datos pueden moverse entre los átomos que componen el silicio. Son rápidos y eficientes, pero su capacidad de expansión es finita. En cambio, al observar una neurona humana, descubrieron que cada vez que una neurona es llevada al límite aceptado en los libros de texto, hacemos lo que los humanos hacemos mejor. Esas neuronas están vivas, cambian y se adaptan, abriendo un nuevo horizonte de capacidades. Y esto sucede una y otra vez. ¿Somos rápidos? Sí, lo somos. ¿Podemos expandirnos? Los científicos creen que nuestra escalabilidad es infinita, porque seguimos evolucionando y adaptándonos. La segunda parte del estudio me resulta fascinante. Compararon el cerebro humano con un microprocesador. La comparación se basó en el número de sinapsis en el cerebro y los transistores en un microprocesador. Curiosamente, el cerebro humano tiene aproximadamente la misma cantidad de sinapsis que los microprocesadores más avanzados de la actualidad. Al hacer esta comparación,
descubrieron que el cerebro humano es 100 veces más eficiente que un microprocesador en la forma en que procesa información. Las computadoras más rápidas tienen una velocidad de 1 gigahercio, lo que equivale a 1.000 millones de ciclos por segundo, y las más avanzadas pueden llegar a 6 gigahercios con múltiples núcleos. Sin embargo, el cerebro humano alcanza 100.000 millones de instrucciones por segundo, lo que nos hace 100 veces más eficientes. Y esto es solo el comienzo de lo que significa esta capacidad. Los ingenieros están tratando de replicar en los laboratorios lo que nuestro cuerpo hace de manera natural, y ni siquiera están cerca de lograrlo, ni siquiera cerca. Y la investigación continúa. Solo quiero reconocer que, en la biología de la creencia, hablo sobre la naturaleza de la membrana como un procesador de información. Tú has tomado esa información y la has complementado con el entendimiento actual de la inteligencia artificial, la tecnología informática y todo lo relacionado. Eso es lo que hace que este libro sea tan importante, porque amplía nuestro conocimiento sobre el enorme poder que tenemos como creadores. Y eso es precisamente lo que la gente no comprende, porque han sido programados para sentirse víctimas, hasta que no entiendan quiénes son realmente como seres humanos puros, que son más poderosos que cualquier cosa que los propios humanos hayan creado. Nunca podrán reconocerse plenamente. Este libro es crucial porque, en tiempos de caos, es momento de descubrir quiénes somos realmente. Eso es absolutamente cierto. Recibimos una fuerte presión para no publicar algunas de las cosas que están en este libro, debido a ciertas organizaciones que están creando políticas con el objetivo de negar nuestra divinidad y nuestro poder humano. La clave de la divinidad humana, y con esto quiero cerrar porque creo que es realmente importante, es que cuando pensamos en la divinidad, solemos asociarla con la religión porque existen escuelas de divinidad, pero la definición de divinidad es simplemente la capacidad de trascender las limitaciones percibidas. Trascender significa ir más allá de esas limitaciones, y percibidas hace referencia a los programas de los que hablas. No son limitaciones reales, sino aquellas que hemos sido programados para aceptar como verdaderas. Cuando vivimos nuestra divinidad, ahí es donde radica nuestro poder en la tierra. Es lo que nos libera del miedo, lo que nos permite amar sin temor y experimentar empatía, compasión, imaginación y creatividad. Todos estos aspectos humanos están siendo sofocados actualmente por la tecnología, la inteligencia artificial, los algoritmos de las redes sociales y muchas otras influencias. Este libro es una celebración de nuestra divinidad. Dudo un poco en decirlo porque la última parte del libro también identifica la programación y la indoctrinación a la que todos estamos siendo expuestos. Somos víctimas de esta indoctrinación sin siquiera darnos cuenta. El libro identifica metodologías específicas sobre cómo se está implementando esta indoctrinación para que podamos reconocerla. Luego, ofrece un remedio para liberarnos de ella. El título de ese capítulo es Rompiendo el hechizo divino de la tecnología, y es literalmente similar a un proceso de desprogramación de culto. Todos hemos sido programados, sin darnos cuenta, para aceptar muchas cosas que simplemente no son verdad. Estas creencias nos debilitan, nos dividen, crean barreras entre familias, comunidades y sociedades. Pero quizás lo más importante, nos separan de nosotros mismos. Nos mantienen en el miedo y nos impiden aceptar nuestro propio poder. Por eso digo que este libro es una celebración de nuestra humanidad. Me siento muy bendecido por haber podido escribirlo y completarlo. Mi editorial, que inicialmente tenía dudas, hizo un giro completo y ahora lo apoya al 100%. Me siento muy afortunado por ello y también por ti, mi hermano, por todos los años en los que hemos compartido escenarios llevando este mensaje. Ahora, cuando hable en el escenario podré decir, si quieres saber más, está en Impure Human. El estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo están desequilibrados. El estrés es cuando tu cuerpo no está en homeostasis. Tenemos un mecanismo innato en nuestro cuerpo que nos devuelve la orden. Así que si alguien te corta la autopista de Los Ángeles, tienes una reacción emocional, pero 15 minutos después vuelves a conducir y lo superas. Todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo.
Así que si tú estás reaccionando como si un tiranosaurio Rex te estuviera persiguiendo, tienes que tomar una decisión. ¿Voy a usar el 20% de mi energía o voy a usar el 100%? Resulta que cuando estás reaccionando al tráfico o si estás reaccionando a tu compañero de trabajo sentado en el cubículo del lado, estás encendiendo esa respuesta. Lo que antes era muy adaptativo se convierte en muy desadaptativo, porque cuando enciendes la respuesta al estrés y no puedes apagarla, ahora te diriges a una enfermedad, porque nadie puede vivir en modo de emergencia por ese periodo de tiempo prolongado. Podemos encender la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Puedes pensar en tus problemas y estás produciendo los mismos efectos biológicos. Esas sustancias químicas le dan al cerebro y al cuerpo una ráfaga de energía y la gente se vuelve adicta a esa ráfaga de energía. Así que ahora usan los problemas y las condiciones de su vida para reafirmar su adicción a esa emoción. Necesitan el mal trabajo, necesitan la mala reacción, así que se vuelven adictos a la vida que ni siquiera les gusta. Escucha, si te enfadas con un compañero de trabajo y de repente tienes una excitación en tu cerebro y en tu cuerpo, tienes un subidón de energía. Cuando empiezas a notar que tu cuerpo empieza a bajar, tu cerebro empieza a notar que realmente empiezas a bajar. Automáticamente vas a tener la imagen del compañero de trabajo para que le dé a tu cuerpo la sacudida. Así que de repente la gente se vuelve adicta a sus propios pensamientos. Esta gente se dio cuenta de que, oh Dios mío, he estado manejando mal mi atención y energía, y tengo que ir más allá de mi pasado. Tengo que ir más allá de estas emociones, tengo que hacer un gran cambio, tengo que romper el hábito de estar yo mismo, tengo que dejar de ser esta persona. Ahora bien, eso suena muy bien teóricamente y filosóficamente, pero el cambio es algo muy difícil porque en el momento en el que vuelves a tus sentidos y vuelves a tu vida y ves a esa persona o ves ese lugar o esas cosas o estás con esa experiencia, mucha gente está reaccionando inconscientemente en sus pensamientos y sentimientos a todo lo que hay en su entorno. Ahora su entorno está controlando cómo piensan y sienten. Así que se dieron cuenta de que para cambiar, hay que cambiar cosas más grandes que su entorno, más grandes que las condiciones del mundo, creando las circunstancias de su vida. Piensas, no voy a volver, porque en el momento que empiezas a reaccionar emocionalmente, las emociones son un registro del pasado. Y si estas emociones están conduciendo tus pensamientos, estás pensando en el pasado. Si no puedes pensar más allá de cómo te sientes, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, estás creando más de tu pasado. Resulta que la repetición de pensar y sentir y pensar, esos círculos en los que la gente queda atrapada, condicionan a su cuerpo a recordar subconscientemente esa emoción, lo que significa que ahora su cuerpo es su propia mente consciente. Está creyendo que está viviendo en la misma experiencia pasada 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Cuál es la relevancia detrás de esto? Bueno, las últimas investigaciones sobre los genes dicen que los genes no crean la enfermedad. Es el entorno que señala el gen el que crea la enfermedad. Cualquier reacción ambiental, pero si estás reaccionando emocionalmente a tu entorno de la misma manera, estás señalando el mismo gen de la misma manera y ahora te diriges a un destino genético. Las hormonas del estrés expulsan los botones genéticos que crean la enfermedad. Si pudieras activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, tus pensamientos podrían enfermarte, y si tus pensamientos pueden enfermarte, es posible que tus pensamientos puedan curarte. Empezaron a darse cuenta de que, oh Dios mío, la repetición de pensar y sentir y pensar me hizo sentir culpa, y ni siquiera sé lo que es la culpa. Solo se siente como yo. Es que estoy acostumbrado a la misma continuidad química. Ahora, en el momento en el que decidieron cambiar, en cualquier momento que decides cambiar y cambiar cualquier cosa de ti mismo, prepárate porque se va a sentir incómodo. Te va a doler. Vas a dejar lo conocido. Vas a dejar lo familiar y vas a entrar en lo desconocido. Así que entonces prefieren aferrarse al sufrimiento que arriesgarse a tener una posibilidad. Estas personas dijeron, realmente no tengo nada que perder. Así que entonces dijeron, estoy dispuesto a sentirme incómodo y estar en lo desconocido. Y resulta que ese es el lugar perfecto para crear. Cuando el cuerpo está condicionado para convertirse en la mente, entonces el cambio debe ser creado en el cuerpo. Así que la tercera cosa que dijeron fue, bien, ahora sé que tengo que romper el hábito de estar yo mismo y no puedo manejar mal mis pensamientos y sentimientos. Tengo que cambiar mi forma de actuar, tengo que vigilar mi forma de hablar, tengo que ser consciente de lo inconsciente que soy, porque el 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados como un programa de computador, reacciones emocionales, creencias y percepciones inconscientes.
El primer paso para cambiar es ser consciente de cómo piensas, notar cómo actúas, prestar atención a cómo te sientes. En el acto de observar esos estados de la mente y el cuerpo, te separas de ese programa. Ahora eres una conciencia que observa ese programa y resulta que cuanto más consciente te vuelves de lo inconsciente que eres, es como encender una cerilla en un lugar oscuro. Ese primer paso crea enormes cantidades de caos en el cerebro y en el cuerpo. Es perturbador. Así que la gente simplemente vuelve a la misma adicción, la misma emoción, el mismo problema. Eso se siente mejor, ¿no? Me resulta familiar. Así que dijeron, vale, ahora tengo que cambiar, tengo que reinventarme. Ahora bien, esto es realmente importante porque empezaron a sentarse y pensar, tienes unas grandes personas, modelos a seguir. ¿Cuáles son las cualidades y las características que tienen? ¿Cómo voy a cambiar? Esto es lo que llamamos preguntas del lóbulo frontal. El centro creativo del cerebro se enciende, el centro emocional se calma. Así que empezaron a pensar, ¿cómo tendríamos que ser en la nueva vida? Si realmente me fuera a curar, ¿qué tendría que cambiar de mí mismo? Ahora bien, existe este interesante fenómeno de que si cierras los ojos y comienzas a pensar en hacer algo, eres un atleta, ¿entiendes esto? Si tus antecedentes en el fútbol y estás corriendo un patrón y estabas haciendo algo, lo ensayarías en tu mente. Resulta que el acto de ensayar mentalmente algo cuando estás realmente presente, tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que está pensando allá afuera y lo que está pasando aquí dentro. De hecho, tu cerebro empezará a parecer que lo has estado haciendo durante los últimos 5 días y nunca has corrido el recorrido. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado, porque típicamente lo es, ahora es un mapa hacia el futuro. Ahora estás llevando tu cerebro. Así que eso se convirtió en la propia plataforma. Experimentos con pianistas. Se toma un grupo de personas que nunca había tocado el piano, se les divide en 2 categorías diferentes. Un grupo de personas, les enseñas escalas y acordes con una sola mano y les haces un escáner cerebral. Vienen y practican durante 2 horas al día durante 5 días. Al final de los 5 días, si vuelves a escanear el cerebro, han crecido circuitos en el lado opuesto del cerebro. No hay nada mágico ahí. Aprendiste algo nuevo. Aprender es hacer nuevas conexiones. Consigue algo de instrucción, obtienes instrucción, haces que tu cerebro se involucre, vas a tener una experiencia, la experiencia enriquece el cerebro, tienes que prestar atención y repetirlo. Disparando y cableando vas a montar nuevos circuitos, entonces, coges al otro grupo de personas, les haces venir 2 horas al día durante 5 días, les haces un escáner cerebral antes y otro después, les haces cerrar los ojos y después ensayar mentalmente la ejecución de esas escalas y acordes. Al final de los 5 días tendrán la misma cantidad de circuitos en su cerebro que las personas que realmente demostraron físicamente la acción. ¿Qué significa esto? Significa que no solo han cambiado su cerebro pensando de forma diferente, sino que su cerebro parece que ha estado tocando el piano durante 5 días. Ahora ponlos al frente del piano, nunca han tocado el piano antes, tocarán esas escalas y acordes porque su cerebro está cableado para tocarlo. Ahora, el acto de ensayar quiénes van a ser, cuáles son las cualidades y comenzar a entrar en el estado creativo, comenzó a establecer los circuitos de una nueva personalidad. Una nueva personalidad está conectada a una nueva realidad personal. Así que la siguiente pregunta es, ¿cambia esto el cuerpo? Toma un grupo, hazles hacer levantamiento de pesas en su mente y trae un componente emocional como más fuerte, más duro, más intenso. 1 hora al día durante 2 semanas. Al final de 2 semanas, 13.5% aumentó la fuerza muscular. Nunca levantó peso. Ahora su cuerpo está cambiando solo por el pensamiento. Por lo que estas personas comenzaron a reprogramar su cerebro y su cuerpo, y de repente comenzaron a actuar de manera diferente. 1. Porque instalaron los circuitos. Empezaron a pensar diferente. Por supuesto, empezaron a sentir de forma diferente. Ya no sentían dolor. En realidad, se están gustando. Así que están viviendo por una emoción diferente y están sintiendo una emoción elevada antes de su curación, antes de ser curados. No están esperando su curación para sentir alegría y gratitud. Están sintiendo gratitud y alegría ahora. Su cuerpo está creyendo que está curando, porque el cuerpo está sintiendo la emoción por delante de la experiencia. Que el entorno señala al gen, y el producto final de una experiencia en torno a esta emoción está señalando el gen por delante del entorno. ¿Qué hacen los genes? Los genes fabrican proteínas. ¿De qué son responsables las proteínas? Descubren la función del cuerpo. Ahora te estás convirtiendo literalmente en otra persona. Y ahora estás bajando los genes de la enfermedad y estás subiendo estos otros genes.
Empecé a darme cuenta de que este proceso de reinvención es exactamente lo que siempre hemos hecho, solo que nos volvemos complacientes en ciertas áreas en nuestras vidas y nos detenemos. Ahora bien, la última cosa que tenían en común, la cuarta, es que cuando estaban haciendo este proceso de ensayo, tenían largos momentos en los que perdían la noción del tiempo y el espacio. En otras palabras, estaban tan involucrados en su mundo interior de imágenes que cuando encendían la luz de la habitación o se levantaban la venda de los ojos para lo que sea que estuvieran haciendo, pensaban que era 20 minutos después y era 1 hora y 20 minutos después. Cuando estás realmente concentrado y estás realmente prestando atención y estás en el momento presente, de repente dejas esta realidad tridimensional. Cuando dejas esta realidad tridimensional, solo hay otro lugar al que irás. Y ese es el reino del pensamiento, y eso se llama el campo cuántico, y es el campo cuántico donde existen todas las posibilidades. Estaban conectados con un campo de información que tenía todo que ver con el primer principio, que es la inteligencia invisible. Está tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor, personal y universal. Es un campo unificador que gobierna todo un material en este mundo. Si vas a generar comentarios, eso significa que tienes que ir más allá de tu cuerpo para sanar tu cuerpo. Porque si tu cuerpo está tratando de sanar tu cuerpo, hay una cosa que podemos garantizar. Va a tomar tiempo. Simplemente va a tomar mucho tiempo porque estás jugando con las reglas de la física newtoniana. Puedes jugar con las reglas de la física cuántica. La energía dicta la materia. Así que cuando estás realmente en el campo y estás haciendo cambios allí, entonces la cascada desencadenante neurológica, biológica, química, hormonal, genética, es el efecto secundario de lo que está sucediendo en el campo. Lo acelera, así que lo haces en menos tiempo porque estás más conectado a un reino que no juega con el tiempo. Cualquiera que sea la cosa que estés esperando, ya sea paz mental, satisfacción, salud, seguramente llegará, pero solo cuando estés listo para recibirla con apertura y gratitud. De todas las características necesarias para una vida feliz y moralmente decente, ninguna supera a la gratitud. La felicidad y la salud son las justas recompensas de vivir con gratitud. Recuerdo la primera vez que leí esto. Dudaba que la gratitud pudiera darme salud y felicidad, pero ahora lo sé de manera diferente. Bueno, ¿sabes qué? Toda esa historia que contó Benjamin Franklin una vez sobre la gratitud y la salud, en realidad funciona, y ahora científicamente sabemos por qué. Porque dentro de cada una de nuestras células está la fuente de la juventud. ¿Qué es la fuente de la juventud en la célula? Bueno, es algo llamado telómeros. Los telómeros son partes especiales del ADN. Así que cuando abres el núcleo de la célula, los cromosomas salen. Son 46 cromosomas, 23 de tu madre y 23 de tu padre. Pero, ¿qué es un cromosoma? Es una manga de proteína envuelta en una doble hélice de ADN. Y lo significativo de esto es que los telómeros, como puedes ver en esta imagen de los cromosomas X, E, Y teñidos de rojo, son los extremos del cromosoma. Son los extremos del ADN. Entonces, ¿qué es un telómero? Son extensiones de ADN después de los genes, lo que significa que es una parte del ADN que no programa nada, son solo extensiones de ADN. ¿Por qué tenemos esas extensiones de ADN al final? La respuesta es profundamente simple, y es esta: si entiendes cómo se reproduce el ADN, primero hay una enzima que entra cuando es momento de reproducir el ADN, y esa enzima se llama helicasa. Recuerda que el ADN es una hélice, y la helicasa, que significa enzima, es una enzima que rompe la hélice. A medida que la helicasa avanza por el ADN, lo divide en dos hebras separadas. Como se ilustra en esta imagen, nos enfocamos en una sola hebra y puedes ver dónde están todas las marcas rojas en el ADN. Ahí es donde están los programas de los genes. Pero al final del ADN hay diferentes marcas, y ahí es donde están los telómeros. ¿Por qué deberíamos tener un telómero al final de la hebra de ADN? Al final del ADN hay extensiones que no programan genes, solo son piezas adicionales de ADN. En esta ilustración, la parte roja del ADN es donde están los programas de los genes. Pero al final, la parte verde es la extensión extra llamada telómeros. ¿Por qué tenemos telómeros? La razón más importante de todas es que cuando entra la enzima que copia el ADN, llamada polimerasa, es como un tren que se posa en el ADN como si fueran las vías. A medida que la polimerasa avanza por las vías, deja detrás una copia del ADN en el que estaba escribiendo.
A medida que el tren avanza por la hebra de ADN, crea una pieza duplicada de ADN detrás de él. Así es como se reproduce el ADN. La parte seria es que cuando la enzima llega al final de la hebra, no puede copiar la pieza de ADN en la que está sentada porque en el próximo movimiento la enzima, ese pequeño tren, caerá de las vías. ¿Por qué es importante? Cuando la enzima polimerasa suelta el ADN, la nueva pieza de ADN es más corta que la primera copia. ¿Por qué es relevante? Porque cada vez que se copia el ADN, la última pequeña pieza no puede ser copiada, por lo que cada vez que se copia, el ADN se acorta más y más. ¿Qué sucederá? Cuando se acaben los telómeros, la próxima vez que copies el ADN, cortarás una parte del gen, y ahí es cuando comienzan el envejecimiento, las enfermedades y la depresión, cuando el ADN se queda sin telómeros. Al principio se pensaba que la longitud del telómero determinaría cuánto tiempo podrías vivir, porque determinaba cuántas veces la célula podía dividirse. Un científico en los años 60, llamado Leonard Hayflick, hizo un cálculo. Dijo que si los telómeros tienen cierta longitud y se pierde un pequeño trozo cada vez que la célula se divide, ¿cuántas veces puede dividirse la célula? ¿Por qué es importante? Porque hablamos específicamente de las células madre en nuestro cuerpo, que se dividen todo el tiempo, reemplazando las células desgastadas y rotas que mueren cada día. Las células madre tienen que seguir dividiéndose, y su progenie contribuye a la reparación. Pero ahora hay un problema. ¿Cuánto tiempo pueden durar tus células madre? La simple razón es esta. Cuando las células madre se agotan, en ese momento comenzamos a envejecer muy rápidamente, y es cuando las enfermedades y la depresión se vuelven características. Todo el punto sobre esto con Leonard Hayflick es que hizo un cálculo y dijo, si cuentas el número de divisiones celulares y miras en la vida de un individuo, ¿adivina qué? Un individuo puede vivir unos 120 años. ¡Wow! ¡Qué conveniente! Eso es más o menos el tiempo que vive la gente. Entonces, se creía que nuestra vida estaba determinada por la longitud de estos telómeros. Bueno, sucedió algo emocionante. Una científica entró en escena llamada Elizabeth Blackburn. ¿Y qué vio? Vio que en los extremos del ADN, donde están los telómeros, hay una enzima llamada telomerasa. La telomerasa es una enzima que agrega extensiones al telómero, por lo que si la enzima está funcionando, el telómero puede alargarse más y más. Y pensé, ¿cuál sería la consecuencia de aumentar la longitud del telómero? Pues sí, las células pueden seguir dividiéndose una y otra vez sin quedarse sin telómero de ADN. Entonces, ¿qué cosas activan esa telomerasa? ¿Qué cosas inhiben la telomerasa? Primero, repasemos las cosas que en realidad detienen el funcionamiento de la enzima. Estas son las cosas que te harán envejecer prematuramente y comenzar a expresar todas las características de la enfermedad y la depresión asociadas con el envejecimiento. Y pensé, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, en primer lugar, una mala nutrición. La mala nutrición hará que la enzima deje de funcionar y el envejecimiento ocurrirá mucho más rápido. Luego se pasa a cosas como el abuso infantil, la violencia doméstica y el trastorno de estrés postraumático. Y pensé, ¿por qué eso influye en la enzima? Bueno, piénsalo de esta manera. Cuando las personas son abusadas o viven en un mundo de violencia, ¿cuánto realmente quieren vivir? Hay una historia psicológica subyacente que dice, no quiero estar aquí, la violencia, el estrés, no quiero estar aquí. Esa es una creencia inconsciente, pero adivina qué. Esa creencia detendrá el funcionamiento de la enzima telomerasa y morirás más pronto, de acuerdo con ese deseo de esa creencia. Y hay dos factores muy importantes que también inhibirán la enzima. El número uno es la pérdida de amor, o en realidad, no tener amor propio. La importancia de eso es que sin amor, la vida es más una vida de aislamiento, y ese tipo de aislamiento realmente no anima a nadie a desear vivir más tiempo. Entonces, cuando pierdes el amor o no tienes amor propio, acortaremos nuestra vida. Y luego un factor muy importante que influye en la enzima es no tener propósito. Solo piensa lo que significa. Te despiertas por la mañana sin nada que hacer, sin ningún lugar a donde ir, y de repente, ¿cuál es la retroalimentación? No tengo ninguna razón para estar aquí. Pues bien, es interesante, esa creencia en la biología de la creencia es el factor que puede apagar la enzima. Por ejemplo, por eso muchas personas, al jubilarse, tienen una vida muy corta después de la jubilación. ¿Por qué? Porque pierden su función.
pierden su propósito en la vida y la retroalimentación del sistema nervioso es, bueno, no estoy haciendo nada, y por lo tanto, inconscientemente, esa persona cancelará la enzima y tendrá una vida mucho, mucho más corta. Y luego las cosas positivas que mejorarán tu vida, te darán una existencia mucho más saludable y más larga en este planeta. Son cosas que activan la enzima. Una buena nutrición y el ejercicio, por supuesto, aumentan nuestra salud. Y esto activará la enzima porque dice que estamos tratando de mantenernos saludables y vivos. La felicidad y la gratitud. Ahora eso es lo más importante. La felicidad y la gratitud significan que amas tanto tu vida que quieres más. Así que inconscientemente activarás la enzima para aumentar y mejorar tu vida. Esto también está asociado con una perspectiva positiva, porque si tienes una perspectiva positiva, significa que estás mirando hacia un futuro. Y de nuevo, la retroalimentación dice que entonces vamos a tener que activar la enzima para tener ese futuro. Y los dos últimos aspectos que mejoran la enzima y te dan una vida larga son muy importantes. Y eso es, nuevamente, tener ese amor propio, apreciarte a ti mismo, lo que significa que estoy disfrutando y apreciando mi experiencia de vida. Y cuando estás enamorado, por supuesto, eso te impulsa a quedarte más tiempo, y eso activará la enzima. Y por último, y lo más importante, es estar al servicio, lo que significa que tienes algo que hacer. Y la retroalimentación del sistema dice, no puedo irme ahora, tengo que estar aquí más tiempo, tengo algo que hacer. Entonces, estar al servicio es una de las cosas más importantes para extender tus telómeros y mantenerte por aquí. En conclusión, la información sobre los telómeros y la telomerasa es muy importante porque representan el equivalente de una fuente de la juventud en cada célula. Y entre tu mente y tus células, la biología de la creencia revela cómo tu conciencia y tus pensamientos pueden extender tus telómeros al activar la telomerasa cuando aprecias la vida, cuando tienes gratitud y cuando estás buscando amor y felicidad en el planeta. Puedes extender tu vida. Es muy interesante. Son muy poderosos para cambiar tu vida y hacerla una de felicidad, alegría y salud durante mucho, mucho tiempo. Si querés seguir creciendo, expandiéndote y llevar tu vida a un siguiente nivel, escríbeme en los comentarios coaching. Si te gustó este video, te recomiendo el video de acá. Te va a encantar.